Buenas tardes, ¿qué tal? Agradecemos su asistencia a esta charla. Vamos a trabajar, vamos a hablar un poco de DSpace. DSpace es un sistema de repositorio institucional. Eh, ¿Qué quiere decir? De que se han analizado varias terminologías como bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, y se ha posicionado más el nombre de repositorios institucionales. Eh, Dentro de la gama de gestores de contenido o gestores de documentos, DSpace es un repositorio institucional. Los gestores de contenido o de documentos tienen otro tipo de características como el tema de versionado de archivos, el ciclo de vida del documento electrónico. Sin embargo, se puede utilizar como un gestor documental. ¿Cuáles son las importancias de los sistemas de DSpace? Tiene una orientación a compartir documentos a largo plazo. Este sistema, este repositorio institucional, eh, pretende un poco gestionar la información o los documentos electrónicos en forma permanente. Y es por eso que tiene diferentes workflows para gestionar, por ejemplo, los temas de derechos de autor, el tema de la gestión y la preservación. Y otra de las características que distinguen a los sistemas de gestión documental de los repositorios es que utiliza un protocolo AIPMH que permite un poco la exportación de datos o la importación de datos, lo que le llaman el harvesting o la cosecha de datos. Y quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos cosechar de otra biblioteca y tener una interoperabilidad de gestiones, ¿no? Podemos jalar los metadatos de otra biblioteca virtual. Eh, Dentro de este workflow está la etapa de sumisión o envío de la información. Eh, DSpace trabaja también con el concepto de autoarchivo. La persona es quien podría subir los documentos electrónicos si tuvieran los permisos de autor o de sumisión o de envío. Y se puede analizar o tener diferentes tipos de workflow para que exista una etapa en la cual se apruebe la carga del documento y exista incluso dos filtros más, ¿no? La posibilidad de que el autor pueda o los catalogadores o la biblioteca puedan modificar los metadatos y finalmente la publicación. Okay. DSpace es un software de código abierto, ya está en la versión 7 en forma demo, la de producción es la 6.3 y tiene la capacidad para soportar una gran cantidad de documentos electrónicos, libros, tesis, videos y cualquier documentos digitales. Como han visto, pueden utilizarse para el almacenamiento de artículos de revistas, referencias bibliográficas, libros, tesis, para incluir software, patentes, y algunas universidades lo utilizan también como repositorios de videos. Una de las características es que trabaja sobre Linux, esencialmente. También se puede implementar sobre Windows, pero no con la mucha calidad. Su ambiente nativo es Linux o Unix, ¿no? Utiliza como servidores el servidor Apache, puede utilizar base de datos como Postgres o Oracle, por ejemplo. Utiliza en lenguaje de programación y Java Server Page. ¿Ok? Otra de las características es que es completamente vía web, es decir, no van a requerir, lo pueden instalar, por ejemplo, en forma local o en un servidor web hosteado en la nube. ¿Ok?
Actualmente, en la segunda etapa de esta presentación, vamos a hacer, he instalado un DSpace en mi computador y vamos a ver desde cero un poco cómo se implementa una biblioteca o un repositorio. Otra de las características importantes es que utiliza el método de búsquedas a texto completo, es decir, que va a recuperar no solo en los metadatos que vamos a incluir dentro del libro, sino que va a indexar el contenido de del documento en Word, PDF y otros documentos, ¿no? Utiliza un mecanismo, un indexador que se llama Solve, la cual permite indexar una gran cantidad de palabras y tiene algoritmos de recuperación a través de cuáles son los más relevantes, ¿no? Recursos más relevantes. Una de las cosas que vamos a entender es que habla sobre el concepto de comunidades. Las comunidades, como vamos a ver, por ejemplo, haciendo un análisis, por ejemplo, de una universidad, por ejemplo, puede haber una comunidad que sea el departamento académico. Este departamento a su vez tiene subdepartamentos y en la parte de colecciones están las colecciones, ¿no? La colección, por ejemplo, del grupo de investigadores. También puede ser, si nosotros hablamos de facultad como comunidad, la subcomunidad serían los departamentos académicos y las colecciones sería la colección o el archivo de bibliotecología y ciencias de la información, de psicología y colecciones. Tanto comunidad como subcomunidad son conceptos o agrupamientos lógicos, mientras que las colecciones sí son esencialmente las bases de datos donde vamos a almacenar los ítems. Después vamos a ver, si nos alcanza tiempo, es que se puede asignar permisos a una comunidad o a una subcomunidad. Ok, lo primero que vamos a ver es el concepto de comunidad. Una comunidad es el rango superior de... la comunidad es el primer nivel donde podemos dar los permisos a las colecciones o a las subcomunidades. Eso lo vamos a hacer ahora. Después vamos a ver que también existe un módulo de creación de roles, es decir, roles en la cual puedes asignar. Vamos a ver que hay diferentes tipos de roles, administradores, personas que van a poder enviar documentos electrónicos y también el curador de los metadatos y el de aprobación o rechazo. Vamos a ver que también podemos ver o introducir metadatos a cada una de las colecciones. Y vamos a ver que también podemos a cada colección darle permisos específicos. Esta PPT le voy a compartir, pero le vamos a pasar un poco todo el workflow de la creación del sistema. ¿Ok? Y otro de las etapas que vamos a ver en situ es cómo ingresar archivos o a la colección, ¿no? Ingresar una colección, los ítems. DSpace es una de las aplicaciones muy fáciles de usar. Creo que ha sido por por la facilidad de uso es que se ha estandarizado tanto en el uso o estandarización de todos los repositorios institucionales. Ustedes van a ver que van a tener en una barra verde un poco todo el proceso de subir un documento electrónico. Las primeras dos etapas va a ser la etapa de descripción de metadatos. El segundo, los accesos, la etapa de subir el documento electrónico y va a haber una etapa de revisión y los dos posteriores es las licencias que pueden ustedes asignarle y finalmente completar el envío. ¿Ok? Otra de las características que trabaja es que DSpace trabaja sobre Dublin Core, pero pueden ustedes ingresar o añadir adicionalmente un conjunto de metadatos, ¿no? Por ejemplo, METs, MODs,
TI son un conjunto de metadatos que permitiría un poco ser flexible, ¿no? Pueden coexistir. Yo puedo catalogar en DSpace con Dublin Core, pero también tener un metadato adicional. En algunos casos, algunos gobiernos como Nueva Zelanda tienen su propio conjunto de metadatos para documentos electrónicos propios, por ejemplo. Después van a ver que tiene en la etapa de descripción de ítem van a poder crear campos adicionales, van a poder crear, tienen una base de datos de tesauro que se puede implementar o se puede poner descriptores. En el módulo de acceder vamos a ver que en las últimas versiones te permite tener la opción de embargo, es decir, ponerlo como un ítem privado, es decir, que solo las personas que tienen acceso a la colección van a visualizarlo, y o también dar una fecha específica para el tema de embargo. Es decir, hay publicaciones, por ejemplo, de tesis o libros que contienen información comercial sobre una empresa, por ejemplo, y que no es sería contraproducente, por ejemplo, divulgar los estados financieros o el tema de inversión. Entonces, se estila crear un tema de embargo para poder automáticamente se incorpore a la colección. Después vamos a ver lo que es la carga de documentos, los documentos finales, y vamos a ver que tiene un módulo de verificación de archivos. Es decir, cada archivo que se envía tiene una codificación de verificación. Como le decía, una de las características de DSpace es que tiene como finalidad utilizarse para la preservación histórica de los documentos electrónicos. Y es por eso que tiene una etiqueta de codificación que le permite saber que el documento que se envió tal fecha es el mismo que se encuentra en el repositorio. Entonces el sistema tiene ese mecanismo de codificación que te permite salvaguardar la integridad del documento electrónico. Finalmente, automáticamente el sistema, como ven en la parte derecha, va a clasificarlo por fechas de publicación, autores, títulos y materias. Y van a poder acceder a través de ese método. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una demostración de DSpace, ¿ok? Desde cero. Esta es una instalación desde cero. ¿Pueden ver mi pantalla de DSpace? Continuamos viendo el PPT, Celso. Ya, voy a cambiarle, parece que está... Ok, entonces esta es una instalación desde cero de DSpace que está alojado en mi computadora. Como les decía, lo pueden instalar en Linux o en Windows. Lo más recomendable es en Linux porque maneja mucha la gestión de memoria. Entonces, es más óptimo implementarlo dentro de Linux. ¿Ok? En la mano derecha, un poco el tema de navegación, en la parte central va a aparecer las comunidades de DSpace. Y acá, como no tiene ningún archivo, no aparece ningún dato. Otra de las características de DSpace es que tienen menús contextuales, es decir, que van a cambiar. En la parte de la mano derecha va a aparecer listar, mi cuenta y RSS para poder conectar. Este menú de la mano derecha va a ir modificándose paulatinamente a medida que entremos a una comunidad o una colección. Entonces, y eso lo vamos a ver. El primer etapa es en acceder. Yo tengo una cuenta administrador.
Ok, vamos a ver. Ok, he entrado como administrador y una de las cosas, des en cuenta en la parte inferior, me aparece el menú administrativo. Dentro del menú administrativo voy a tener acceso al panel de control, donde voy a poder crear personas, grupos y crear autorizaciones. También voy a tener el tema de gestión de ítems, ¿ok? Voy a poder, ¿cómo se llama? Eliminar algunos ítems, modificar, puedo importar metadatos, yo puedo importar un archivo con cierta estructura hacia DSpace, ¿no? Y cargar la información. Acá en registros también vamos a ver, vamos a poder distinguir que se pueden agregar nuevos metadatos. Y hay etapas de estadísticas y tareas de curación. Curación en el sentido de hacer la verificación interna, por ejemplo, de los enlaces, de la existencia de archivos, que me va a permitir optimizar un poco el uso de DSpace. Ok, entonces lo primero que voy a aparecer es crear mi comunidad. Como le decía, la comunidad es el nivel más superior. Ok, yo voy a generar un nombre como biblioteca pública. Ok, y voy a poner una breve descripción que puede ser la misma. En HTML yo puedo hacer la descripción de la biblioteca. Puedo poner esta biblioteca cuenta con documentos electrónicos. Puedo también poner el copyright, puedo también poner algunas novedades. Incluso puedo seleccionar o subir un archivo como logo, ¿ok? Y mi primera etapa de creación es esta de acá. He creado la comunidad pública y lo que me va a aparecer son dos lengüetas adicionales, asignar roles y curar, ¿ok? Después vamos a ver. En asignar roles, yo puedo crear los administradores que van a tener a cargo la administración. En este caso voy a buscar, el único que he creado soy yo, entonces voy a añadirme como administrador y lo voy a guardar. ¿Ok? Y voy a volver y automáticamente ya me creó una comunidad llamada biblioteca pública. Imagínense que yo quisiera hacer un repositorio por cada una de las bibliotecas descentralizadas. Por ejemplo, la biblioteca pública del Callao, la biblioteca pública de Yurimaguas. Yo podría crear subcomunidades, podría ponerlo por departamentos, podría crear una subcomunidad que se diga biblioteca pública, debajo va a estar por departamentos, y dentro de cada departamento las diferentes bibliotecas asociadas a ese departamento, ¿no? Por ejemplo, yo podría crear una estructura, una subcomunidad. Miren, cuando yo hago clic en la comunidad misma, en DSpace, me va a aparecer en el contexto, por eso le decía que es un menú contextual, crear una subcomunidad, ¿ok? Solo por fines de visualización vamos a poner esto, vamos a poner por una subcomunidad Lima, ¿ok? No voy a llenar los datos para continuar. Y miren, hay una comunidad que se llama Biblioteca Pública, un departamento de Lima, y yo puedo dentro de esto crear colecciones, ¿ok? Voy a ponerla nuevamente en este menú contextual, me dice crear a su vez una subcomunidad o crear una colección. Yo voy a crear una colección, ¿ok? Y en este caso va a ser Biblioteca Pública de Jesús María, donde vivo, ¿ok? Por cuestiones de tiempo no lleno todos los datos.
Y en este caso me va a dar como pantalla opciones más roles. ¿Ok? Como esta es una colección, mientras tenemos los permisos de administradores, podemos nosotros eliminar o borrar las comunidades. Pero cuando tenemos permisos sobre la colección o el archivo, existen diferentes roles como, por ejemplo, administradores, publicadores, acceso por defecto de lectura, etapas de aceptar y rechazar, y aceptar, rechazar, editar metadatos y o etapa de editar metadatos. ¿Ok? Entonces, en esta sección de aquí, ustedes pueden asignar diferentes roles de publicadores. Hay colecciones en las cuales ustedes pueden ser de autoarchivo, es decir, asignar a las personas o al departamento de que puedan ingresar información directamente al repositorio, y ustedes existe una segunda etapa de aceptar o rechazar documentos electrónicos. ¿Ok? En esta primera etapa vamos a crearnos como administradores. ¿Ok? Y vamos a continuar para poder explicarle. ¿Ok? He creado una comunidad biblioteca pública, he creado por departamentos Limas, y voy a crear otra colección. ¿Ok? Vamos a crear dentro de Lima, nuevamente tengo que clicar sobre Lima, y vamos a crear la colección que se llame Biblioteca Pública ¿ok? Y a su vez nosotros podemos tener una estructura de colecciones, es decir, la biblioteca puede tener todo un sistema integrado de gestión de documentos electrónicos a nivel nacional, ¿no? Un poco la funcionalidad de las comunidades, subcomunidades y colecciones es darle permisos, es decir, cada director de cada una de estas bibliotecas podrían gestionar la actualización y mantenimiento de estas colecciones. ¿Ok? Vamos a avanzar con algunos otros temas adicionales, como la funcionalidad de crear, antes de ingresar los documentos que van a ver que es una etapa muy sencilla, es el módulo de personas. Ustedes acá pueden crear nuevos usuarios. Podemos ponerle los números de contacto, pueden acceder, necesitan certificación para crear, y vamos a crear usuarios. ¿Ok? Acá me pide obligatoriamente el correo electrónico. Y puedo crear usuarios. Otra de las características importantes es que cuando se diseña o se implementa un repositorio, la primera etapa es hacer una planificación de los roles que van a tener cada instituto. Por ejemplo, en grupos yo puedo crear un grupo, he hecho un clic en este menú de acá que es grupos, y yo puedo crear un grupo que se llama catalogadores. Ok, y lo guardo. Puedo también crear un grupo que se llame aprobadores. Okay. Y en cada uno de estos yo puedo, si hago clic en cada uno de ellos, puedo buscar a sus miembros y lo añado, ¿no? Pedro Tapia y Celso González son los aprobadores y puedo guardarlo. ¿Ok?
Entonces, hemos visto un poco el panel de control, personas, grupos y autorizaciones. En autorizaciones, yo puedo darle autorizaciones muy puntuales en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, puedo saber en la Biblioteca Pública de Jesús María quiénes son el administrador, usualmente es admin. Un poco para cultura general, default bit string y bit default item read o read son usuarios que se crean automáticamente cuando la colección es pública. Por ejemplo, si yo quisiera que ninguna persona que accede a mi repositorio institucional pueda leer los documentos electrónicos, es decir, que vea los metadatos, que pueda leer la ficha, los ítems de la ficha, pero no quiero que acceda al PDF, yo puedo eliminar o borrar este de acá, ¿no? Yo puedo borrar este de acá. Entonces las personas que no estén logueadas no van a poder acceder a revisar ese documento electrónico, ¿ok? Como le decía, DSpace es un sistema de repositorio institucional, no es un sistema de gestión documental. La diferencia es que uno privilegia un poco el tema de privacidad, mientras en los repositorios institucionales enfatizan más la preservación. Después de haber definido, por ejemplo, personas, grupos y autorizaciones, nosotros podemos ya revisar un poco la publicación de archivos, ¿ok? Miren, biblioteca pública, está lo que habíamos puesto, algunas novedades que aparecen de esta forma, y en su comunidad van a aparecer estas de aquí, ¿no? Las colecciones de esta comunidad. Una de las características muy fáciles es en cada cuenta, mi cuenta, va a aparecer la edición de mi perfil, si quiero modificar algún dato de mi perfil, y el segundo es los envíos, ¿ok? Como hemos visto, DSpace es muy fácil de utilizar, te va a ayudar paso a paso en la etapa de envío de un documento electrónico al repositorio, ¿ok? Acá me va a aparecer las colecciones que yo tengo permiso. Si no tuviera permiso, no me van a aparecer. Tengo Biblioteca Pública de Jesús María, que no existe, pero... Y acá me piden el tema de autores, ¿no? Ok, voy a poder generar, por ejemplo, el autor. Puedo agregar adicionalmente varios autores. Si quiero borrarlo, lo puedo borrar en esta opción. Voy a poner... el título, el title. También existen otros títulos alternativos. Acá el año de publicación. Si fuera una revista indexada o una revista va a requerir ponerle mes y día, ¿ok? Que lo publica, ¿ok? La citación o fuente puede ser que este documento ha sido publicado en otro lado, puede ser la fuente, en la cual es parte de la de la colección de nuevamente la serie, y acá la serie o el número de reporte ustedes pueden agregar, y los identificadores, ¿no? ISSN para revistas, ICBN para libros, URI para documentos electrónicos, numeración para documentos gubernamentales, y el SMN es igual que un identificador, pero para documentos musicales, ¿no? Partituras, por ejemplo. Acá también pueden seleccionar, por ejemplo, si es un libro, y el lenguaje. ¿Ok? Y como han visto, en la parte de arriba vamos a ir caminando de a poco a
integrar un poco el flujograma de actualización de datos, ¿ok? Estamos en la primera etapa de escribir y vamos a ir avanzando. La segunda etapa ya se puso verde en el segundo botón. Me permite crear descriptores. Puedo añadir varios títulos. Okay. También me permite generar, acá no está instalado, pero sí está instalado, pero me permite generar un tipo de tesauro, por ejemplo, en humanidades, ¿ok? Pero es muy elemental. Si quisieran crear un tesauro, tendrían que modificar el archivo dentro de DSpace para adaptarlo a las realidades, ¿ok? Pero también pueden utilizar este tipo de enlace general. El last trato el resumen. Los sponsors o las personas que financian, acuérdense que en mucho de las fines de objetivo de estos repositorios es que las instituciones puedan compartir sus documentos electrónicos hechos internamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes los que brindan o publican esta información? Debería ser la misma biblioteca como sponsor. Y una breve descripción si hubiera, ¿no? En este caso a veces utilizan este campo de descripción para la descripción bibliográfica o catalográfica. Si se han dado cuenta, cada uno de estos campos obedecen al formato de Dublin Core. Autor, título, Astra, auspiciadores, descripción, ¿ok? Y vamos a continuar en una segunda etapa. Y acá me sale la etapa de subir el archivo. ¿Ok? Acá puedo subir este archivo. ¿Ok? Y nuevamente puedo subir uno o más archivos. Usualmente un registro puede tener un conjunto de documentos electrónicos. Por ejemplo, una tesis puede tener los anexos, las imágenes, los datos o los datasets, ¿no? Si es una investigación, las tablas de contenido. Pero ustedes pueden subir N documentos. También pueden poner videos. En algunos ponen para las tesis la presentación, por ejemplo, de la sustentación de la tesis. Pueden subir audios, ¿ok? Y ya estamos en esta tercera etapa, en la parte de arriba, como ven, de subir. Nos da una cuarta etapa en la cual nosotros vamos a hacer una revisión de los campos que están disponibles y todavía tengo opción para corregir. Y pongo siguiente y me sale la etapa de la licencia. Estas licencias es la que ustedes tienen que modificar en el archivo y se va a almacenar en el disco duro del repositorio no solo el documento electrónico, sino la licencia anexada. ¿Ok? Como saben, existen metadatos intrínsecos y extrínsecos. Los metadatos extrínsecos son los que están asociados fuera del documento electrónico. Y acá tengo que habilitar el tema de conceder licencia y pongo completar el envío. Y como han visto, ya el documento electrónico ya está cargado. Si yo pongo comunidades, pongo Jesús María, me va a aparecer el ítem, el castillo, me va a aparecer estos datos y si quiero visualizar el documento electrónico, ¿ok? Voy a poder visualizarlo rápidamente. ¿Ok? Ese quizás sea una de las etapas más fáciles de subir o gestionar. Ahora vamos a avanzar un poquito, tenemos poco tiempo, pero lamentablemente tengo una reunión a las
me hubiera gustado extender un poco más esta capacitación. En algún momento, si se requiere hacer un DSpace avanzado, sería muy interesante. Pero sí me gustaría también decirles de que a través de estos métodos, a través de la administración de contenidos, yo puedo modificar el ítem. ¿Ok? Sin embargo, si se dan cuenta, vamos a ver, este documento tiene un ID. Miren, automáticamente le ha puesto el handle y el número o el identificador, que es el 5. ¿Ok? Por cada objeto que existe en el repositorio le va a asignar un número. Por ejemplo, si yo creo una comunidad, le va a poner un número, un autonumérico. Y en este caso, el archivo tiene el número 5. Si yo quisiera editar este ítem, puedo hacer en el contexto, cuando me posiciono en el documento, editar este ítem. ¿Ok? Lo puedo editar. Acá es algo muy interesante que vamos a visualizarlo, es que yo puedo dar autorizaciones a este ítem. También puedo retirar, por ejemplo, este documento ya está desactualizado y va a ser reemplazado, puedo retirarlo. También puedo hacerlo privado, es decir, que nadie lo pueda acceder desde la parte pública, a menos que se loguee. Yo lo puedo hacer privado, ¿ok? Y acá me dice hacerlo privado y lo convierto en privado, ¿ok? También puedo borrarlo permanentemente, ¿ok? El concepto de retirar y borrar retirar es retirar de la circulación y borrar completamente es eliminar todos los archivos. Otro de los casos cuando estoy tratando de editar el ítem es que puedo revisar, miren los dos archivos que envié, el PDF y la licencia asociada, y también vamos a visualizar el tema de metadatos, ¿ok? El metadato va a aparecer, por ejemplo, la edición va a ser de este tipo. Como yo le decía, el objeto de DSpace es catalogador por única vez y en forma permanente. Entonces, no le va a aparecer la información como lo ingresó anteriormente. Es por eso que se demora bastante en el tema de la calidad de publicación. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, me olvidé, por ejemplo, de añadir un nuevo metadato, por ejemplo, el copyright, lo que tendría que hacer es generar y grabarlo de esta forma. ¿Ok? Y puedo añadir nuevo metadato. ¿Ok? Y nuevamente lo va a agregar dentro de este sistema. ¿Ok? Es importantísimo por eso el flujograma de control de calidad en los repositorios, porque posteriormente va a ser más difícil modificarlo, ¿no? Y como le decía, la idea es que no se modifique constantemente los registros, porque tienen un objetivo de preservación a largo plazo. ¿Ok? También puedo ver el ítem, ¿ok? El documento inicial y el tema de curación para ver cómo está, revisar si los links en los metadatos están correctos, si los formatos PDFs existen. En algunos casos se borra por temas de mantenimiento, migraciones, y también chequear los requerimientos de metadatas. En algunos casos a veces se hace importación al DSpace y no tienen los datos completos. Acá también puedo ver ítems eliminados y también me permite importar metadatos. ¿Ok? Yo puedo importar con un conjunto de archivos en formato CSV. A través de Excel, por ejemplo, podemos subir o actualizar metadatos. Otra de las características importantes es el tema de metadatos. ¿Ok? El tema de metadatos, ya en la parte administrativa, me permite visualizar los metadatos que tenemos. Por ejemplo, el nombre de ese es Dublin Core. Esos son los términos de metadatos que maneja. Estos son todos los campos relacionados a DSpace, ¿no? Por ejemplo,
descripción Dewey decimal, número decimal en Dewey, número en Library Congress, el Library Congress Subject Headings, los encabezamientos de materias de la Biblioteca del Congreso, y así, para que vean un poco la complejidad no solo de esos descriptores, lo que vemos son los datos mínimos, pero se puede añadir más metadatos al sistema. Otra de las características es que yo puedo crear o añadir un nuevo esquema. Por ejemplo, el Concitec ha creado su propio conjunto de metadatos, creo que era tesis, ¿ok? Pero yo puedo crear metadatos, por ejemplo, y ponerle met, y puedo añadir un nuevo esquema de metadatos. Y a su vez puedo agregarle campos, ¿ok? Ok, y miren, estoy agregándole metadatos o campos adicionales. Una de las características de DSpace es que la información se almacena, vamos a ver en el disco duro, va a crear un directorio Access Store, ¿ok? Y en ese archivo Access Store va a meter los metadatos, ¿ok? Y esta es un poco la información de los metadatos que va a instalar el sistema, ¿ok? ¿Ok? Si esto, voy a ver si lo puedo modificar, es un archivo binario, pero que al final es la comprensión del archivo PDF que se envió. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren hacer el backup del DSpace, tienen que resguardar este directorio Access Store. ¿Ok? Nuevamente, para retornar a la parte de la interfaz, hemos visto acá en metadatos que podemos modificar los metadatos, ¿no? Podemos crear nuestro propio sentido, ¿no? También aparece acá menús o estadísticas de informes de ejecución, pero eso tienen que correrlo a nivel de servidor, ¿ok? Vamos a ver si podemos configurar algunas cosas. Eso sí ya lo hace un administrador. Voy a entrar a DSpace bin y acá hay un comando DSpace que permite algunas otras cosas entre todas. Si ponen solo DSpace le va a salir un menú donde le va a aparecer todas las secuencias o comandos que son importantes, ¿no? Ahora vamos a ver, está esperando. Vamos a ver si está rápido. Pero desde este módulo permite administrar algunos comandos como generación de índices. Ok, miren, estos son todos los comandos que a nivel de administrador permiten utilizar. Solo le voy a decir algunas cositas pequeñas, por ejemplo, Index Discovery, que es reindexar la base de datos. A veces se daña la base de datos en DSpace y tienen que correr este archivo. O también, por ejemplo, estadísticas, ¿no? Que es en este menú, por ejemplo, de Sol Sport estadísticas, después también acá hay, por ejemplo, opciones para generar o generar, por ejemplo, mapas de sitio, el reorganización del DOI, temas de embargo y uno de los ítems es, por ejemplo, de esta de acá, que son las estadísticas generales, estadísticas iniciales, mensuales, ¿no? Estadísticas de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, posteriormente hay que generar estas estadísticas iniciales, ¿ok?
Si ustedes instalan un DSpace y no ejecutan muchos de los comandos administrativos, no van a aparecer estas opciones. Ahí vamos a dejarlo un poco que reindexe la base de datos, que no es muy grande. Y vamos a continuar con algunos otros temas importantes de DSpace. Como hemos visto, en menos de una hora hemos creado una biblioteca pública, hemos creado una subcomunidad Lima y hemos creado una colección de Jesús María, ¿ok? De documentos, ¿ok? Otra de las cosas es que vamos a aprovechar esta última etapa de crear una colección que pueda importar datos de otro servidor OAI, ¿ok? Vamos a ver qué tal nos sale. Si yo pongo OAI acá en la parte superior, por default, en la instalación de un DSpace, lo que me va a originar, voy a cancelar estas estadísticas, vamos a ver, ya lo ejecutó. Ok, me genera un servidor OAI. ¿Qué significa OAI? Es un formato de Open Access Initiative, que es el grupo que generó este conjunto para que los datos fueran interoperables, es decir, que yo pudiera cosechar la base de datos de otra biblioteca digital y utilizaron el PMH, que es el protocolo de intercambio de información. Si ustedes ven y a cualquier repositorio le ponen OAI, por lo menos si son DSpace, van a poder acceder a los metadatos. Incluso yo puedo identificar, listar aquí tengo que generar un index, pero acá lo que me va a aparecer son todos los registros. ¿Ok? Ahí tengo que ejecutar un archivo de indexación para que aparezca el OAI. ¿Por qué era importante? Porque el último etapa que sí me gustaría un poco mostrar de las funcionalidades, han visto que automáticamente vamos a indexarlo. Otra de las cosas que no aparece ese ítem es que lo puse en privado. Ok, lo voy a poner en público, lo voy a modificar. ¿Ya? Por eso no aparece, lo voy a hacerlo público. Ok, y miren, automáticamente en autores, ahí tengo que volver a generar el archivo. A ver. Ok, acá está el archivo. Ahí tengo que generar una reindexación. Ya tengo mi registro cargado. Algo que sí, un poco para concluir esta capacitación, han visto que el manejo de DSpace es muy fácil, no se requiere conocimientos avanzados para generar esto, pero sí algunas indicaciones o guías en el tema de la descripción catalográfica, que en este sentido está más orientado a la exposición de los datos, ¿no? De normalizar ese tema. Otra de las cosas que sí me gustaría hacer acá, enseñarles es, vamos a ver si nos sale, ¿ok? Vamos a crear una biblioteca pública externa, ¿ok? Vamos a crear una biblioteca pública. Acá me dice crear una colección, ¿ok? Voy a poner biblioteca de cosecha, ¿ok? ¿Por qué? Porque los metadatos los vamos a tratar de importar de alguna otra biblioteca. Es decir, yo puedo tener un repositorio, pero los contenidos o la información no necesariamente yo tengo que ingresarla. De alguna manera, en los inicios de Alicia, que este era el gran repositorio
inicialmente estuvo en DSpace y lo que hacía este repositorio en Alicia era cosechar por cada institución, ¿ok? Y miren, acá está biblioteca de cosecha, ¿ok? Vamos a editar la colección y vamos a poner origen del contenido, miren, eso no lo habíamos visto, y le digo, ¿esta es una colección de DSpace estándar? No, esta es una colección que recolecta sus contenidos de una fuente externa, ¿ok? Y vamos a poner guardar, ¿ok? Y acá lo que tengo que hacer es poner el URL del repositorio de cosecha en la cual puedo jalar los datos. Ok, a ver, déjenme un ratito. Eh, vamos a ver si importamos datos del repositorio de... Ok, miren, este es los metadatos del repositorio de la UPC. Acá yo puedo ver el listado de metadatos. Miren, como les decía, la información no se guarda en base de datos, si bien utiliza base de datos, la información se guarda en archivos XML, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver, y vamos a ver dentro de nuestros parámetros la ruta. Vamos a ver, vamos a probar los parámetros. Y acá, vamos a ver, request. Ok, ahí por ejemplo ya parece que lo pasó la prueba y yo puedo recolectar metadatos o metadatos y archivos, pero requiere un soporte ORE, que también es un protocolo que hay que configurarlo, ¿ok? Por cuestiones de administración voy a ver recolectar solo metadatos, ¿ok? Y pongo guardar. Y la segunda etapa es importar, ¿ok? Vamos a ver qué tal nos sale. Miren, estoy haciendo clic en importar ahora. Como han visto, el tema de repositorio institucional eh, eh, es diferente a otros sistemas, porque su finalidad, nuevamente le decía, es que distingue un repositorio institucional de otros sistemas, es que tiene orientación a la preservación, utiliza indexadores como base de datos, XML, ¿ok? Eh, utiliza el protocolo OAI, utiliza metadatos estandarizados. ¿Para qué se utilizan los metadatos? Un poco para interconectar entre sí. Un poco el objetivo era generar un poco información adicional, ¿ok? Yo voy a hacer un clic acá, voy a abrir otra pantalla, ¿ok? Y esta primera instalación, miren, yo recién ahorita he cosechado los datos, todos estos datos. Si yo voy a biblioteca pública, voy a Lima y voy a biblioteca de cosecha, miren todos estos documentos que he importado de la UPC. Ese es un poco el sentido que tiene las bibliotecas digitales orientadas un poco a la web semántica, ¿no? En la cual los datos no sean redundantes, sino que se acoplen un poco a la información, ¿ok? Miren, y en esta instalación que he hecho ahorita, puedo ver o jalar los metadatos de este archivo, ¿no? ¿Ok? Puedo mostrar, miren, todos los datos que he cosechado de la UPC en este momento. ¿Ok? Lamentablemente tengo una reunión, lamentablemente estoy con muchas reuniones, pero sí me gustaría, si tienen algunas preguntas,
un poco resolverlas sobre ese tema. DSpace, a diferencia de COA, es un sistema muy fácil de aprender y gestionar, ¿no? Pero requiere ciertas configuraciones técnicas que vienen por detrás. Celso, tenemos una pregunta de Delia. Ella consulta, ¿los archivos que se importan, qué características deben tener para que sean compatibles con el DSpace? Al final, el estándar es Dublin Core, ¿ya? Pero yo puedo importar datos, pero va a requerir que ambas partes tengan configurados los mismos metadatos, ¿no? Por ejemplo, si el origen de importación tiene ciertos otros datos, probablemente, por ejemplo, tenga metadatos METs o MODs, no van a poder integrarse en forma transparente, ¿no? Pero si ambos comparten Dublin Core, va a ser transparente, ¿no? Por ejemplo, yo he importado esto del UPC y ellos han identificado que en el campo yo tengo DC Creator, ¿no? Que es el autor, y automáticamente lo importó. Si no encuentra ninguno de esos datos o esas configuraciones, no lo va a importar. ¿Ok? Por ejemplo, la UPC en este registro pudo tener más campos adicionales. ¿Ok? Pero si yo no lo pongo dentro de mi sistema, no lo va a poder importar, ¿no? Y otra cosa, si ellos si yo quiero importar con un formato METs o MODs o, y otros formatos de metadatos de documentos electrónicos, ahí va a haber problemas, ¿no? Y también hay que hacer configuraciones previas si quieres importar no solo los metadatos, sino el documento electrónico. ¿Ya? Y como han visto, ahí hay que hacer algunas configuraciones para que soporte ORE, ¿no? Que es un protocolo para poder también extraer esos datos. Okay, no sé si También pregunta Delia, ¿por qué algunos datos se ocultan? Esto de acá. Sí, no, por default la instalación de DSpace tienen campos básicos. Es decir, va a depender, por ejemplo, de nosotros mostrarlos o no. Es decir, dentro de DSpace vamos a entrar un poco al tema de configuración, ¿ok? Acá hay campos, por ejemplo, los formatos de ingreso de datos, ¿ok? Vamos a ver algunos. Se encuentran de esta forma, yo puedo modificarlo, agregarlo. Igual en las configuraciones de los módulos, ¿no? De envío, de descubrimiento, eso se configura, ¿no? Pero por default se tiene que agregar manualmente, ¿no? Es decir, aquí hay que hacer cambios en los formatos de visualización, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno, ok, vamos a ver estos campos, vamos a ver dónde lo instalé, acá está. Por ejemplo, me olvidé comentarles, el sistema utiliza dos interfaces, JSPUI, que es Java Server User Interface, o XMLUI, que permite, por ejemplo, acá si yo quisiera modificar el aspecto, de los temas, por ejemplo, podía modificar muchos de los campos, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, el URL, ¿ok? Entonces eso sí se tiene que configurar manualmente para que aparezca, ¿no? Pero sí, si está dentro de la base de datos lo va a mostrar, ¿no?